la bienvenida una vez más a este espacio dentro del marco de la reunión de crecimiento. Estamos estudiando la carta a los romanos. La verdad que ha sido un estudio muy amplio. Algunos capítulos hemos dividido en varias secciones, pero hoy iniciamos el capítulo número 13 del libro de Romanos. Así es. Buenísimo. ¿Está grabando? Sí, estamos ahí. Bueno, muy bien. Vamos a una pequeña introducción del capítulo 13, antes de empezar versículo por versículo como hacemos siempre. Romanos 13 continúa el desarrollo práctico que Pablo comenzó Dios a través de Pablo comenzó en el capítulo 12. Recuerden que dijimos que los primeros 11 capítulos de Romanos era como la parte práctica, los cimientos, el entendimiento, donde se habló de la identidad de Cristo, del pecado, de la obra del Espíritu Santo. Pero en realidad la teoría, a partir del 12 tenemos la práctica. Y a partir del 12 tenemos ya toda la práctica. Bueno, el Romanos 12 mostró cómo esa vida nueva se expresa a través de la comunidad cristiana. Ahora, en el capítulo 13, es expresarla a través de la sociedad y las autoridades civiles. Este capítulo es un capítulo que nace de la gracia, no de la obligación. Es fundamental entenderlo porque si no lo aclaramos antes vamos a ver como que es algo que te está Dios obligando a hacerlo, y todo lo que Dios nos llama es a poder manifestarlo de manera voluntaria, ¿no? Recuerden lo que leímos en el capítulo anterior, ¿no? Que seamos transformados internamente mediante la renovación del entendimiento. Es una transformación interna y una manifestación, no ordenanzas externas, ¿no? El tema central es vivir como hijos de luz en medio de este mundo. Pablo toca 3 áreas: la relación con las autoridades en los primeros 7 versículos, no desde el miedo, ni el legalismo, ni el moralismo, sino desde la nueva naturaleza que ama el orden, la justicia y el bien común. La autoridad civil aparece como un instrumento de Dios para frenar la injusticia y promover la paz. Esa vendría a ser la primera área. La segunda área es la ley del amor, que vamos a estar desarrollando. Acá donde la palabra hace un giro a partir del versículo 8 al 10 de todo capítulo 13, que la verdadera obediencia nace del amor, que es propio de la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros, y ahí donde vamos a estar desarrollando el deber interno que tenemos por esta vida que nos fue dada, ¿no? Y la tercera área es de vivir despiertos espiritualmente, versículo 11 al 14. Por eso Pablo cierra con un llamado a la urgencia de estar despiertos, de estar atentos, de vestirnos y revestirnos del Señor, de dejar toda clase de obras que no agradan a Dios, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir, no es un mandato moralista. Recuerden que lo moral es todo lo que es justo a los ojos, pero que no nace de un impulso interno natural. Es forzar un fruto y no esperar que ese fruto se reproduzca solo, ¿no? El contexto histórico es interesante. Esta carta fue escrita en el tiempo del emperador Nerón, en la primera etapa, cuando todavía no era tan sanguinario. Recordemos que Nerón hizo cosas tremendas, prendiendo fuego cristianos, en su jardín los colgaba ahí. Bueno, esta fue la primer parte de Nerón, el Imperio Romano, estricto en su estructura política y militar. Los judíos tenían historias recientes de revueltas y los cristianos estaban creciendo como minoría visible, ¿no? Y Pablo enseña a no sublevarse por la carne, no desafiar las autoridades con orgullo, sino a mostrar una ética que refleje el carácter de Cristo. Podemos decir que Romanos 13 es la continuación lógica de la obra que comenzó en Romanos 12, la vida de Cristo manifestándose en cada área de nuestras relaciones.
no solamente adentro, sino afuera. Recuerden que hoy hablábamos justamente de este tema, de que la religiosidad era poder mostrar exteriormente algo pensando que Dios se iba a encargar de lo interno. Es decir, vos trabajás para el Señor, que Dios se encarga de tu casa, y así se han destruido familias, porque al contrario, primero tenemos que trabajar en nuestra casa, en lo interno, y después afuera, ¿no? Bueno, la religiosidad te llevaba a eso, ¿no? A pensar de que vos venís a trabajar. Una actividad hacía de que vos estés... Exactamente, ¿no? Como que vos te haces cargo del Señor y Dios se hace cargo de tus cosas, ¿no? Pero Dios a vos te puso como responsable en tu casa, en tu hogar. Y eso es lo primero que tenés que resolver, ¿eh? Lo demás es después, ¿no? Y sí es una verdad de que si vos te dispones a servir al Señor, Él se encarga. Pero la realidad es que el servir al Señor inicia, no en un auditorio o en una actividad externa de ir a una plaza o ir a un hospital, inicia cuando empezamos a plantar bases en nuestro hogar, cuando empezamos a cuidar nuestra primera iglesia, que es quienes están con nosotros, ¿no? Entendiendo que ser iglesia es poder estar unidos a Cristo, es poder crecer en Cristo. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos de eso, Dios se empieza a ocupar de otras cosas que por ahí en otro momento teníamos una ocupación, ¿no? Entonces es tan importante entender eso de que el ocuparse de las cosas de Dios es primeramente ocuparnos de los que tienen hijos, nuestros hijos, ¿no? Y entender de que esa es nuestra prioridad. Y entendiendo también que es la parte más difícil. A ver, es mucho más fácil trabajar afuera y hacer cosas afuera, porque afuera yo puedo ponerme cualquier máscara y tener cualquier realidad y trabajar desde ahí. Ahora, en mi casa, yo soy quien soy. Entonces, ahí es donde que me ven realmente, ¿no? Claro, 24/7. esa es la realidad. La realidad del cambio se ve cuando yo estoy desnudo en mi casa, cuando puedo mostrar mis acciones, cuando puedo mostrar lo que desde la comodidad. Afuera todos nos podemos poner una máscara y podemos ser todos angelitos. Por eso Dios nos pide de que la transformación se pueda realizar primeramente en nuestra casa. Bueno, comienza entonces el capítulo. Ahora ya que llegaron acá, vamos a comenzar. Los estábamos esperando. Bueno, comenzamos del versículo 1. Estamos en Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice, vamos a leer la versión NBI. Dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Frenen acá un cachito, es tremendo como la misma palabra te habla y te dice todo. Comienza diciendo todos, no algunos. Todos. Segunda palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice? Deben. No es un si querés, no, es un deber. Deben someterse a las autoridades públicas. Ahora vamos a ver cuáles son. Pues no hay ninguna autoridad que Dios no haya dispuesto o no haya permitido. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Qué tremendo versículo. No, y dos cosas para sacar primero, ¿no? Luego seguimos desarrollando, ¿no? Dios es soberano sobre toda autoridad humana, ¿sí? Porque acá dice que debemos someternos, pero Dios es el que sabe, ¿no? Entonces acá Pablo está enseñando, ¿no? En este contexto que recién nos leía el pastor, cuál era el contexto que estaba sucediendo todo, ¿no? Que aunque las autoridades sean imperfectas, su existencia ocurre no al margen de la voluntad de Dios, sino que Dios sabe por qué está sucediendo, ¿no? Entonces es importante entender que Dios sigue gobernando incluso a través de estructuras humanas. Es vital que podamos tener presente esto, porque nada se escapa de la mirada de Dios. No es que no, pero esta persona es re corrupta, no, pero el otro no sé qué. Dios lo está permitiendo por algo. Y nada sucede en este mundo sin que Él lo permita. Así que es importante esto, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, ¿no? Y las autoridades que nos está hablando es las públicas. Y la obediencia civil es parte de nuestro testimonio como hijos. Bueno, hace poco tuvimos elecciones legislativas, ¿no? Y nosotros no dijimos a qué partido sí, a qué partido no,
pero sí pedimos que oren, que le pidan a Dios el discernimiento, entendiendo de que todos tenemos que ir a votar, todos tenemos que ser responsables al momento de emitir nuestro voto y decir, no, bueno, no, yo no voy a votar porque no me gusta este, no me gusta el otro. Y la realidad es que todos tenemos la responsabilidad y es parte de nuestro testimonio como hijos de Dios. Y vemos que este pasaje nos invita a eso, ¿no? A respetar las leyes y a mantener un espíritu en orden y cooperación, porque no se trata de obedecer ciegamente, ¿no? Sino de contribuir a la paz social. Y en cuanto a la autoridad que demande, lo que demande, mientras no sea en contra de la voluntad de Dios, hay que obedecer. ¿Por qué? Porque Dios nos manda, sí, más adelante lo vamos a ir a desarrollando. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a someternos, ¿quiénes? Todos, ¿no? Y todos deben, es importante porque todos somos los hijos de Dios, todos, ¿no? Algunos no si queremos, sino entender de que todos debemos someternos, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿a qué se refiere específicamente con autoridades públicas? Bueno, en el siglo I, cuando Pablo escribe Romanos, las autoridades públicas eran las autoridades civiles del Imperio Romano, ¿no? Específicamente, primero el emperador. El emperador que en ese momento dijimos que era, ¿quién era? A ver. Nero, exactamente. Estuvieron escuchando. Aproximadamente del 54 al 68 después de Cristo era el máximo gobernante visto como la autoridad, ¿no? Después estaban los gobernadores provinciales, que eran los enviados por Roma para administrar justicia e impuestos, como por ejemplo Poncio Pilato. Claro. Y después estaban los magistrados locales, ¿no? Que incluían procónsules, pretorios, autoridades municipales, soldados, funcionarios, etc., ¿no? Pablo está diciendo, Dios establece el principio de la autoridad civil para ordenar la sociedad y frenar la injusticia que el pecado produciría. Si no existiría, sería un infierno en el mundo, ¿no? Así todo. Ahora, ¿qué es lo que no significa este texto? ¿Qué es lo que no significa este primer versículo? Claro, de que todo debe. ¿Qué es lo que no significa? No significa que toda autoridad sea justa o buena, porque claro, nos genera un conflicto cuando decimos Dios fue el que estableció toda autoridad, y el establecer por ahí nos lleva a que Dios eligió una persona y la puso, y no es necesariamente así, sino a veces es permitir las personas que están ahí, pero no necesariamente justa, y lo hemos visto a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, a veces es poder comprender esto, ¿no? Que es permitir, no poner. Entonces, no significa que toda autoridad sea justa o buena, no significa que hay que obedecer todo ciegamente, ahora vamos a ver por qué no. No significa que la autoridad no pueda ser cuestionada, no significa que la autoridad no pueda ser cuestionada, no significa que el gobernante no pueda ser corrupto, ¿no? Y que Dios lo esté aprobando, lógicamente. La autoridad existe para ordenar la vida social, proteger al inocente, castigar la maldad y promover el bien común. El creyente se sujeta desde la nueva naturaleza, no desde el miedo, no por miedo, sino por esta justicia y esta paz que es fruto del reino, y es desde ahí donde nosotros nos sujetamos para poder funcionar como una sociedad y colaborar con el crecimiento de la sociedad en base a los principios del reino, ¿no? La nueva naturaleza se manifiesta en orden, respeto y el hacer el bien. Obedecemos hasta un límite, ¿Hasta qué límite obedecemos? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es el límite que tenemos para obedecer a las autoridades? Recién lo dije yo. La pastora lo dijo. A ver. ¿Hay un límite? ¿Tenemos que obedecer a todo lo que nos piden las distintas autoridades? No, siempre y cuando no rompa alguna regla de Dios, o sea, no ir en contra de Dios. Sí, exactamente. Es como hablábamos la otra vuelta sobre el aborto. Porque, claro, exactamente. Yo nunca estuve a favor del aborto ni el tema del matrimonio igualitario y todo eso, siempre me pareció normal.
mientras vaya en contra de la voluntad de Dios, ahí ya no. ¿Sí? No es cuestión de política, de ideas, de esto, de lo otro, sino entender de que mientras si va en contra de la voluntad de Dios, ese es el límite como hijos de Dios que tenemos que tener. Por eso hablamos de que son imperfectas, sí, son imperfectas, son seres humanos, pero su existencia Dios la permite. Exactamente. ¿No? Entonces, esto nos lleva a dos puntos, ¿no? El primer punto de entender de que Dios es la máxima autoridad de todos. Y el segundo punto de que debemos conocer la palabra para saber aquellas cosas que no van en contra de la palabra, ¿no? Claro. Por eso es tan importante. Que no transgrega los parámetros establecidos. Exactamente, claro. Los parámetros establecidos por Dios, ¿no? Es fundamental. Ahora, bueno, tenemos un ejemplo en Hechos de los Apóstoles, que es el que más utilizamos siempre. Voy a leer en la versión NTV. Hechos 5, versículo 27 al 29, dice: después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Acá una autoridad eclesiástica, más todavía. Ni siquiera era una autoridad política, una autoridad eclesiástica a los cristianos. Y le dice: y les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo: en lugar de eso han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Me gustó esta versión por esta parte que lo establece tan claramente, ¿no? Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Y esa autoridad humana muchas veces podemos ser nosotros. A ver, si nosotros como pastores les estamos pidiendo que hagan algo y ustedes están orando y saben que, por eso digo, si ustedes están orando, están caminando y saben que Dios les está mostrando otra cosa, ustedes tienen que decir: no, pastor, perdón, pero Dios me está mostrando esto. Yo no puedo pedir que hagas esto porque Dios me está mostrando esto. El problema muchas veces es que no estamos orando, entonces es más fácil que te digan lo que tenés que hacer a buscar que Dios te diga, te confirme lo que vos tenés que hacer. Pero la realidad es esa, ¿no? Versículo 2. ¿Continuamos? ¿Algo para decir de todo esto? No. Versículo 2 dice: por lo tanto, versículo 2, estamos en Romanos 13, versículo 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Y no es un castigo de Dios, sino es una consecuencia por transgredir algo que Dios ha establecido, ¿no? Y qué bárbaro, porque oponerse significa estar en desacuerdo o estar en contra, ¿no? De una idea, de un plan, ¿no? En este caso de la autoridad. Implica estar resistiendo, ¿no? Implica un rechazo hacia lo que se considera incorrecto o injusto. Pero también es importante entender de que yo no tengo que defender mis propios valores o ideas, ¿no? Recién hablábamos que no se trata de si es mi partido político o no, se trata de que si Dios permite que esa persona esté en autoridad, debo respetarla. ¿Por qué? Porque la palabra me dice, ¿no? Recién leímos en el versículo 1, todos deben someterse, y todos, ¿no? Y deben es una orden, no es un si querés, ¿no? Entonces, el oponerse es realmente estar en contra, ¿no? Y el rebelarse, ¿no? Todo aquel que se opone o se rebela, es importante entender de que el rebelarse viene después del oponerme, es decir, yo me opongo y ahí me rebelo, ya ahí es donde yo digo no, y no respeto esa autoridad, y estoy en realidad rebelándome contra Dios mismo, porque recién vimos que el que se opone a esa autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, dice.
No dice que se revela en contra de la otra persona, es decir, la perjudicada es la otra persona, no, la perjudicada soy yo cuando me rebelo y cuando me opongo a la autoridad establecida. ¿Por qué? Porque me estoy oponiendo a lo que Dios me está diciendo que debo respetar. Y recién aclaramos, ¿no? Cuando iniciamos, no se trata de estar de acuerdo con el partido político, no se trata de decir que es una persona perfecta, porque son imperfectos, y más los que no tienen a Dios, pero es importante entender de que si Dios está permitiendo que esté en ese lugar de autoridad, nosotros como hijos de Dios debemos respetarlo. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad como hijos, no es porque tenemos que cambiarnos de partido político o de ideología política, no se trata de la ideología política, se trata del ser obedientes a lo que la palabra nos dijo. Pon el límite cuando no rompa los principios de Dios. Por eso es tan importante agarrar desde el inicio. Es decir, el oponerte a la autoridad genera una rebeldía del corazón. ¿Dónde lo tenemos que frenar? En cuando nosotros ya ves que vos te estás oponiendo a algo. No, ya me molesta. Cuando lo dices ya me empieza a molestar. Bueno, guarda porque es el camino al estar oponiéndote contra autoridad delegada, ¿no? Y eso nos pasa a todos. A ver, nosotros como pastores siempre se termina agarrando con nosotros. Es así. Entonces, bueno, acá está hablando de las autoridades civiles, pero las autoridades espirituales también, yo creo que entonces, sería una enseñanza. Que podamos tener ¿no? esto, claro, podamos tener este discernimiento de poder decir, epa, mira, me está molestando esto que me está diciendo. No, Dios, sacalo de mi corazón. No, esto no proviene de vos. Para a tiempo no tener un corazón rebelde, que el corazón rebelde lo que termina haciendo es rechazando a Dios mismo. Porque Dios muchas veces te quiere estar guiando y te quiere estar direccionando a través de determinadas autoridades. Claro, y es tan importante ver, ¿no? o trascendental para nosotros como hijos de Dios, entender que si nos resistimos injustificadamente a la autoridad, eso trae consecuencias, ¿no? Ahí Pablo viene desarrollando y menciona, ¿no? Que quienes se oponen a la autoridad enfrentan consecuencias no solo legales, sino también morales, espirituales, porque nosotros estamos desobedeciendo a Dios, no es en contra de la persona. Es tan importante que nosotros nos veamos como esos hijos de Dios, sabiendo de que vivimos en un mundo, pero en esta tierra, pero no somos de esta tierra, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía es la del cielo, es la espiritual. Entonces, nuestra manera de siempre pensar, de siempre desarrollarnos como seres humanos, tiene que estar siempre regido por la vida del espíritu. Y acá habla de que tiene consecuencias el oponerme, ¿no? Tiene una consecuencia. Entonces, eso trae desorden, trae daño y no genera un bienestar, ni conmigo ni con mi entorno, porque dicen, pero este no dijo que conocía a Dios, o era creyente, o iba a una congregación, o iba a una iglesia, ¿no? Y el testimonio que yo doy de rebeldía, de oposición, termina perjudicando el nombre de Cristo, porque somos los representantes de Cristo en la tierra, somos quienes tenemos la responsabilidad de reflejar al Hijo, ¿no? Y la sumisión, el estar obedientes, no significa que yo voy a estar aprobando algo injusto, como recién hablamos, aunque el pasaje te invita a que puedas ser obediente a las autoridades civiles. Es importante entender de que no dice de que cuando veas que es algo que está mal, hagas caso omiso. Bueno, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, recién leía el pastor, ¿no? En ese contexto de este versículo que leyó el pastor recién, ellos los habían puesto en la cárcel por haber predicado el Evangelio, por predicar a este Cristo que estaba revolucionando todo el lugar y no podían comprender, y dijeron, no, estos los vamos a callar porque están empezando a todo el mundo a querer ser seguidores, vamos a callarlo. Y entonces le dijeron, en el versículo 28 específicamente, le dijeron, terminantemente les prohibimos enseñar ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con esas enseñanzas y han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre, y como que estaban todos enfurecidos y decían, no, ustedes tienen que parar porque esto no tiene que ser así, ¿no? Y acá vemos cómo esa autoridad, ¿qué les estaba diciendo? Que no hablen de Cristo. Esa autoridad que les estaba diciendo, no, cállense la boca. Ahora, esas autoridades, eran autoridades, había que respetarlas, sí, pero ¿cuál era el límite nuestro?
mientras no interfiera con la voluntad de Dios, tenemos que obedecer. Y esa orden que ellos estaban recibiendo estaba interfiriendo con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que llenemos la tierra del conocimiento de la vida de Cristo, ¿cierto? Que todos hablemos de este Cristo glorioso. Entonces, al estar recibiendo esa orden, ahí no, dijeron, esto dice... Es necesario obedecer, el versículo 28 del 5:28, ¿no? Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. Acá dijeron, no importa lo que estén diciendo, no importa si hay una consecuencia humana, hay que obedecer a Dios, dice, antes que a los hombres. Y no echando por tierra lo que antes había dicho, o lo que leímos recién, esto de obedecer a la autoridad, sino entender de que cuando sobrepasa el límite de lo importante para Dios, que es que Dios sea visto, que la voluntad de Dios no sea quebrantada por mi persona, tengo que obedecer a Dios. Tenemos varios ejemplos en la palabra. Hay un montón. En el Antiguo Testamento tenemos Daniel. Bueno, tenemos... mismo Daniel, cuando le dijeron, no, tienen que adorar a esta estatua, ¿no? Que ahí está en Daniel capítulo 3, que está todo el versículo ese. Tiene Tres que amigos, sí ¿cómo o se sí. llaman los tres amigos? A ver, ¿se acuerdan? El nombre Sadrach, que Sadrach, Mesach y Abednego, exactamente. ¿no? Y les dijeron, póstrense, ¿no? Ahí lo pueden leer todo, póstrense a esta estatua porque yo soy el Dios de dioses y yo me van a adorar a mí. Y ellos dijeron, no, nosotros vamos a adorar al único Y Dios Dios que siempre existe. te respalda, Dios Sí. siempre te respalda cuando uno camina en ese lugar. Ponés, Miren, sí. hay otras versiones que también están interesantes, por ejemplo la versión Reina Valera, del versículo 2 nada más, que dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Me gustó esa palabra, resistir, ¿eh? Porque es como que Dios te quiere llevar hacia un lugar y vos te estás resistiendo. Dios te quiere mostrar algo y vos te estás resistiendo. Te estás resistiendo a Dios mismo, ¿no? Sí. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿no? Si resistimos a lo que Dios estableció, estamos resistiendo a Dios mismo, y todo el que vaya en contra de Dios no tiene chance de ganar. La Biblia de las Américas dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Y la MCG, que es la Biblia en inglés, el mensaje, dice, voy a leer el versículo 3 también, muy interesante, dice, sé un buen ciudadano, todos los gobiernos están bajo Dios, mientras haya paz y orden, es el orden de Dios, así que vive responsablemente como ciudadano. Si eres irresponsable con el Estado, eres irresponsable con Dios, y Dios te pedirá cuenta. Las autoridades debidamente constituidas solo son una amenaza si intentas salirte con la tuya. Los ciudadanos decentes no deberían tener nada que temer. ¿Quieres llevarte bien con el gobierno? Sé un ciudadano responsable y te irá muy bien, ya que el gobierno te sacará ventaja. Pero si infringes las reglas a diestra y a siniestra, ten cuidado. La policía no está ahí solo para ser admirada con sus uniformes. Dios también tiene interés en mantener el orden y se vale de ellos para hacerlo. Por eso debes vivir responsablemente, no solo para evitar el castigo, sino también porque es la forma correcta de vivir. Me encantó la versión esa, muy pero muy buena. Vieron que varias veces se repite la palabra responsabilidad, sean responsables, ¿no? Vivir responsable, entender de la responsabilidad, ¿no? Versículo 3 en NBI dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del temor a la autoridad? Bueno, haz lo bueno y tendrás su aprobación. Sencillo. Claro, y esto librarte y hacer lo bueno. Está buenísimo esto porque tanto el cristiano como los no cristianos, cuando infringen alguna ley, automáticamente hay un miedo que se te apodera en ese momento. ¿Por qué? Porque estás infringiendo una ley
Y acá también está funcionando lo que es la conciencia del ser humano. Tanto el cristiano como el no cristiano tiene una conciencia que le recrimina cuando está infringiendo una ley que Dios ha establecido. De ahí está, como leímos al principio en Romanos 1, cuando infringís determinadas veces llega un momento que se te cautoriza la conciencia. Pero en principio ha pasado eso y creo que todos en algún momento lo hemos vivido. Estar infringiendo alguna clase de ley y estás con temor, porque sabés de que esto no es así. Estás con temor porque, no sé, estás andando en la calle sin carnet de conducir o infringiendo alguna... Y ese temor es también el producido por la conciencia misma que tenemos. Es interesante, y en Romanos 2, ya lo leímos, pero lo leo de vuelta, cuando leíamos Romanos 2, 14 al 15, dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, está hablando de personas que no están en Cristo, y hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿no? Por eso el ser humano no tiene excusa. Aún el que no es cristiano sabe lo que está bien y lo que no está bien. Esto es tan importante, ¿no? Sí. Por eso hay tantas personas que caminan, eligen obedecer a su conciencia y caminan desde una integridad. ¿Y cuántas veces ustedes nos han escuchado decir, pero este es mejor que el cristiano? Claro, pero la salvación no es por ser mejor. Por las conductas morales. Es justamente por la fe. Lógicamente, vos podés encontrar una persona que no es cristiana y puede pecar menos que un cristiano. Pero no se trata de pecar menos o pecar más. Se trata de una nueva naturaleza que te inserta en una eternidad. Completamente distinto, ¿no? Por eso siempre hablamos de que no se trata de cumplir con normas morales, sino de vivir la vida en Cristo, y su naturaleza empieza a expresar en nosotros esas buenas conductas, ¿no? Exactamente. Versículo 4 dice, pues está al servicio de... ¿Quién está hablando? Está hablando de, justamente, haz lo bueno y tendrás la aprobación de los gobernantes, de las autoridades delegadas. Dice, pues está al servicio de Dios para tu bien. No está en contra tuyo, está para tu bien. Si vos sentís que está en contra tuyo, porque estás infringiendo una ley. Pero en realidad está para cuidarte a vos. ¿Por qué? Porque si te sacaron el auto porque no tenías carnet, también por ahí se lo van a sacar a aquel que está andando borracho sin carnet y que puede matar a tu hijo. Eso lo tenemos que ver siempre de los dos lugares. A veces nosotros pensamos de que es, no, a ver, están para nuestro bien, sin duda, ¿no? Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, bueno, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, la herramienta para aplicar justicia y castigo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Y qué bueno, porque si nos ponemos a analizar la función de los gobernantes, es justamente eso, ¿no? Es mantener la paz social, es esto del que hayan límites, haya un orden en cualquiera sea el ámbito, ¿no? En la ciudad, por ejemplo, donde nosotros estamos, en un país, en una empresa, en el sistema educativo, en un negocio, las autoridades siempre están para que pueda estar esa equidad, ¿no? Hay quienes lo hacen como corresponde, hay quienes no, pero es importante entender de que la función de ellos inclusive es eso, ¿no? Que haya ese orden, y la finalidad siempre es de impartir orden y equidad. Por eso necesitamos entender de que la única manera en que nosotros no estamos, digamos, diciendo de que tienen que aferrarse a tal o cual partido, aferrarse a tal o cual idea política o social o económica, sino entender de que nosotros nos regimos con las leyes del cielo. Nosotros estamos sabiendo de que no vamos a ir en contra de la autoridad a menos que vaya en contra de la voluntad de Dios, pero sí entender de que si Dios permite, Dios es el que la estableció. Dios permite que esté esta persona, esta mujer, este hombre, que esto, que lo otro. Dios es el que permite.
Y si Dios lo está permitiendo, seguramente debe ser con una finalidad. Entonces nosotros debemos, como hijos de Dios, nuevamente esto de entender de que tengo que hacer lo bueno. Y si no estoy haciendo lo bueno, ahí es cuando tengo que tener miedo. Tengo que hacer lo bueno, dice. Tengo que entender de que está para impartir justicia y castigar al malhechor. Si yo hago lo que tengo que hacer, si yo ando como corresponde, ¿no? Y este ejemplo clásico del auto, entender de que no tengo que naturalizar estar sin un registro, sin un seguro, sin las cosas que están... A ver, es importante entender que están establecidas para un orden. Si decimos, bueno, no, en los semáforos yo paso cuando yo quiero. No, porque va a venir el que sabe que tiene que cruzar con el verde. Vos decís, no me interesa qué color haya. Y cruzás igual. Y sin importar también los ojos humanos. A nosotros nos pasó, por ejemplo, bueno, a mí, mi esposa no, pero a mí me pasó que en Mar del Plata, cuando andaba en el auto, cámaras por todos lados, inspectores por todos lados, entonces sí, el cinturón de seguridad era sí o sí. Ahora, cuando llegué acá, nadie te lo pedía, hasta me paraban y no me pedían el cinturón y me relajé. Y tuve que de vuelta reeducarme para volver a ponerme el cinturón de seguridad porque llegaba un momento que no me ponía el cinturón de seguridad casi no me lo pedía nadie. Hasta los inspectores a veces se lo pasaban. Entonces, a veces somos como esos hijos del rigor que necesitamos que estén, pero no nos olvidemos que Dios siempre está y que no lo tenemos que hacer porque una cámara te está mirando, sino porque Dios te está mirando y que desde ahí es donde tenemos que ser hijos que respetan todas las normas porque fue Dios el que estableció todas esas normas, ¿no? Versículo 5 dice... Y que son para nuestro bien. Y que son para nuestro bien. Versículo 5 dice, así que es necesario... Fíjense esa palabra, es necesario, clave esta palabra, ¿no? Es necesario que someterse a las autoridades. Está bueno para repetirlo, repítanlo, ¿cómo es? Es necesario someterse a las autoridades. Es decir, yo necesito someterme a las autoridades, ¿no? No solo para evitar el castigo, sino también por razones de la conciencia, como hoy explicábamos. ¿Por qué? Para poder disfrutar y vivir en paz, para poder dormir tranquilo y que mi conciencia no me esté perturbando, perjudicando, porque a veces no nos damos cuenta, pero estar infringiendo la ley hace que vos vivas con el, ¿viste? Cuando no te pones el cinturón, que la llega un momento, vivís así y no podés vivir en paz. Por eso es necesario que todas estas cosas las tengamos en orden. Que no naturalicemos lo malo. Ahora, es también una verdad de que a veces adquirimos determinadas cosas y a veces el sistema burocrático hace que vos de un día para el otro no puedas tener todo en orden. Eso también es una realidad. Ahora, Dios sabe tu corazón y te va a ir llevando a que vos te vayas ordenando si vos te querés ordenar. Ahora, si es por desidia y por irresponsabilidad que vos no te ordenás, ojo, ¿saben por qué? Porque Dios como Padre que te ama, puede darte tiempo y te puede decir, mira, hijo, te lo tengo que sacar. ¿Por qué? Porque te di todo este tiempo para que te ordenes y vos no es que no te ordenaste porque no pudiste, es porque no lo priorizaste, porque no quisiste. Entonces es peligroso, vuelvo al auto, es peligroso que estés con este auto si vos no lo resolviste. Porque Dios no titubea cuando tiene que hacer cosas. No nos olvidemos, no pensemos que Dios, amor, misericordia, sí, misericordia, pero es amor y misericordia con el que hace misericordia y vive en su amor. En amor te establece un límite, te establece una disciplina y si vos no hiciste las cosas como tenías que hacer, es por eso que muchas veces el cristiano no avanza. ¿Por qué no avanza? Porque no se da cuenta que está infringiendo leyes. Como sigue infringiendo leyes, Dios automáticamente le tiene que cortar determinadas cosas porque lo que muestra eso es que no está siendo apto para poder seguir avanzando. Y yo eso lo entendí, pero de tan temprana edad. Yo me acuerdo que
mi hermano creo que era, me decía, estás todo el tiempo lavando la bicicleta. Y yo le decía, pero la palabra dice que el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Entonces yo quiero el día de mañana tener una moto y después quiero tener un auto. Entonces yo necesito hoy estar cuidando lo primero que me dio Dios. Y era adolescente, yo era adolescente y me acuerdo que cuidaba, pero no la cuidaba porque me encantaba lavarla, porque mi esposa sabe que no me gusta lavar nada. Y los autos ni los lavo y acá menos. Pero el auto se me rompe algo y lo arreglo. ¿Pero por qué lo arreglo? Porque entiendo de que soy administrador de todas las cosas que Dios me dio. Ahora, si yo no puedo arreglarlo, no puedo por una cuestión de desidia, por eso vuelvo a decir, a veces no podemos y todos viven... A veces son los recursos económicos. Todos veces viven, por eso no pecado. vamos a juzgar la situación de cada uno y Dios la sabe, ¿no? Y si tenés que andar con un auto como los picapiedra, porque no tenés otra cosa y Dios sabe que no tenés otra cosa, Dios va a estar respaldándote, pero cuando es por desidia, ojo, porque va a llegar un momento que te dice, bueno, hijo, hasta acá, te esperé, ya está. Agarrá la bicicleta de nuevo. Entonces, y esto en todas las áreas, no solamente en esta área, sino en todas las áreas, las áreas de la casa, las áreas del trabajo, las áreas de mi cuerpo, las áreas de mi cuidado personal. A ver, muchas veces sí, terminaste con tremendos problemas de salud, pero Dios, ¿cuánto tiempo te dio para que vos empieces a hacer gimnasia? Para que vos empieces a cuidarte con la comida, para que vos empieces a hacer... Con el sueño, con el... Entonces, todos los cuidados. y lo hemos visto todo, y guarda, yo no lo cuento como un superado, porque a mí me pasó lo mismo. Tengo acá el apoyo lumbar justamente para no tener... Porque en un tiempo he tenido esta desidia también. Pero ahí donde uno tiene que decir, bueno, pará, yo quiero ser responsable en todas las áreas y Dios es el que nos tiene que dar el entendimiento, ¿para qué? Para poder ser un obrero fiel y aprobado, para poder seguir avanzando en todo. Continuamos. Versículo 6. ¿Venimos bien? Está medio áspero el pastor, ¿no? Lo bueno es que vamos leyendo la palabra y es la palabra que... Buenísimo, que yo no tengo nada que ver en esto. Bueno, versículo 6 dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que corresponda, paguen a cada uno lo que deban, dice la palabra, paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Y qué bárbaro, porque esto viene hablando en un contexto de someternos a las autoridades. Y acá mismo, en este contexto, te hable cómo hacer para someterte prácticamente a las autoridades. Una de las maneras de someternos a la autoridad es pagando lo que debemos. Cuando vos pagás lo que debés, te estás sometiendo a la autoridad. Cuando vos no lo haces o especulás, vos lo que estás haciendo no estás respetando ni sometiéndote a las autoridades, ¿no? Entendiendo también que si hay algo que tengo y no puedo mantener, justamente no puedo pagar impuestos, vuelvo a lo primero que dije hoy. Bueno, no estoy apto para poder administrar eso que Dios me da. Claro. Porque si yo tengo una casa y no puedo pagar los impuestos, no puedo pagar la luz, bueno, andate una choza, no sé, ¿cómo hacer? Entonces, es fundamental entender de que uno tiene que ser apto para poder administrar, para poder seguir avanzando, y en la medida que uno va avanzando, Dios te va dando cada vez más para administrar. Y vemos, ¿no?, cómo nuevamente dice, paguen sus impuestos, ¿no? Pues las autoridades están al servicio de Dios. Nuevamente esto de que no es que tenés que estar sometida a la autoridad porque sí, no es que tenés que pagar los impuestos porque sí. Nos está hablando constantemente, viene reiterando esta frase, porque están al servicio de Dios, porque está puesto por Dios, porque es permitido por Dios. Y yo creo que si lo viene repitiendo una y otra vez esa frase, yo creo que debe ser para que podamos entender de que no se trata de lo que nosotros queremos,
sino de lo que Dios quiere, ¿no? Este respeto. Por eso es tan importante poder comprender y nosotros siempre tratamos de no generar consecuencias en lo demás, porque sabemos que a veces cuando nosotros, como pongo el ejemplo nuestro, pero eso pasa en todas las áreas, nosotros como pastores no respetan la investidura de autoridad, los que se perjudican son las personas, no somos nosotros. Entonces por ahí nos encontramos con personas que por ahí te faltan el respeto y de un día para el otro se van. Y nos duele, pero no nos duele por perder a la persona, sino por las consecuencias que genera el no entender estos principios espirituales. Y es tan importante poder comprender esto, ¿no? Uno siempre tiene que ser de esas personas que las autoridades sean buenas o sean malas, de poder respetarlas y honrarlas, ¿no? Ahora comienza un tema nuevo, ¿no? Un tema nuevo porque dice, no deban... Mismo lineamiento, pero... Claro, porque dice, no le tenés que deber nada a nadie, pero en realidad sí, hay una deuda que todos tenemos. Todos, absolutamente todos, tenemos una deuda y es la que vamos a empezar a desarrollar ahora. Dice el versículo 8, no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué palabra? Claro, ¿no? El amor es una deuda permanente, te dice. Pablo, ¿no? Figura esta imagen de deuda. Vos decís, deuda es algo que tengo que sí o sí pagar, ¿no? Pero dice que nunca se termina de pagar. Dice que a diferencia de otras obligaciones, recién leíamos, ¿no? Esto de respetar la autoridad, paguen sus impuestos, hagan lo que tengan que hacer, pero cuando habla de los otros, de mis hermanos, dice, a diferencia de otras obligaciones, el amor no tiene fecha de vencimiento ni tiene límite. Debo constantemente como creyente, constantemente como hijo de Dios, tengo que tener permanentemente presente esta deuda del amor, de amar al otro, ¿no? Ese amor que resume toda la ley, ¿no? Ese amor que Jesús enseñó cuando le preguntaron, ¿no? Ahí en Mateo 22, capítulo 34 al 38, le preguntan, ¿no? En realidad le preguntaron para ver qué es lo que decía. En realidad los fariseos constantemente probándolo, ¿no? Le estaban ahí instigando y los fariseos, dice, se reunieron para oír a Jesús que había hecho callar a los saduceos. Entonces ellos... uno de ellos, experto de la ley, le tendió una trampa con una pregunta y le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Le dice. Y Jesús le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Y esa respuesta de Jesús es la que Pablo está enfatizando ahora del amar, ¿no? Y ese amar que nace de Dios, ese amar que no nace de mi estado de ánimo, ni de mi emoción, ni de lo que yo creo conveniente, sino entender de que tiene que nacer desde esta naturaleza, porque uno como ser humano se le dificulta, ¿no? El amar al otro, el amar al que no me ama, el amar al que por ahí me contesta mal, o el amar, y la realidad es que es amar a todos. Dice, ama al Señor tu Dios, inicia con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y después continúa diciendo, ¿no? Y este segundo mandamiento que es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Cumpliendo automáticamente lo que la ley nos pide. Cuando tenemos ese amor, no dañamos, no engañamos, no abusamos, no buscamos nuestro bien propio solamente por encima de cualquier cosa, sino que vamos en pos del querer de Dios y el de ser su expresión. El amar es una acción, no es un sentimiento. No es que yo siento y no, yo debo entender de que la vida de Cristo en mí es Dios mismo, es la naturaleza de Dios mismo en mí. Entonces no tengo que especular con eso. Entender de que el amor que habla acá es un amor que implica voluntad, compromiso, servicio, que no depende del comportamiento del otro, de lo que el otro me puede dar, sino de expresar la vida de Cristo a través de esa acción, ¿no? Y es manifestar un poquito de lo mucho que Dios nos dio. Nosotros estábamos muertos
en delitos y pecados, dice la palabra, pero Dios en su inmenso amor envió a su Hijo por nosotros. Es tan lindo saber de que sin merecer nada nosotros fuimos amados, valorados, cuidados, y hoy tenemos una posición de hijos, de santos, de puros, de agradables delante de Dios por medio de ese Cristo que dio su vida por nosotros. ¿Por qué? Por amor. Entonces acá nos invita a que no tengamos deuda, la única deuda de amarnos unos a otros. Y el amor de Dios es ilimitado. Si nace desde Él, va a ser totalmente creativo. Así que el amar a todos, a ese prójimo, siempre va a ser desde lo que Dios nos demanda. Entonces siempre tenemos como hijos de Dios que estar dispuestos a poder brindar ese amor. Y en este concepto queremos quedarnos un ratito antes de continuar lo demás, porque nos parece muy importante de esto que Dios nos pide, del deber. A ver, el deber es una deuda literal, y uno dice, pero estoy en la gracia, yo no debo nada. Claro, a Dios no le debo nada. Todo lo que nosotros hagamos para Dios, Dios no te lo va a tomar porque es por gracia. Pero Dios, es como, no sé si vieron la película Cadena de Favores. ¿Alguien la vio? Es una película pero muy vieja. No la miren porque no me acuerdo muy bien si hay cosas buenas o malas. Pero el concepto en sí es de una persona que de un día para el otro recibe, no sé, un auto tremendo que se lo regalaron. Y dice, ¿pero por qué me lo regalaron? No, ¿pero qué puedo hacer? Bueno, por mí no podés hacer nada. Si querés hacer algo, hacé algo por otro. Y cuando le regales algo al otro, a la otra persona, así una necesidad grande, la otra persona tiene que hacer lo mismo con otra persona. Y se va generando una cadena de deberes al prójimo, pero no al que te lo dio. Es decir, yo te doy algo, pero no me puedes dar nada a mí, pero estás obligado a darle algo a otra persona. Siempre. Exactamente. Y ahí es como que se va generando una cadena. Está buena la trama, ¿no? Ahora, es como que esto es lo que está hablando la palabra acá, ¿no? Es decir, Dios te dio todo y es tan grande lo que Dios te dio que no podemos pagarlo con nada, pero sí podemos expresar esa gratitud al poder volcarlos con otro, ¿no? Y no solamente lo habla esta palabra, voy a tocar varios versículos que si quieren anótenlo, pero fíjense, por ejemplo, 1 de Juan 4:11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos al otro. Y fíjense esa palabra, debemos, es un deber. Debemos amarnos unos al otro, no es opcional. 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. Es decir, que toda respuesta de amor es por iniciativa divina, no por nosotros. Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy. Y esa palabra es, ¿qué significa un mandamiento? Que te están mandando a hacer algo, que se amen unos a otros. 2 de Corintios 5:14, el amor de Cristo, dice, nos constriñe, como que internamente te impulsa, te apremia, te mueve, una deuda interna que te lleva a hacer algo. 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos, nuevamente, poner nuestra vida por los hermanos, ¿no? Mateo 10:8, de gracia recibieron, den de gracia. Y el dar de gracia no es a Dios, es a tu semejante. Mateo 10:8. Gálatas 5:14 dice, toda la ley se cumple en una sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:10 dice, el amor es el cumplimiento de la ley. No. Ahora, como dijo la pastora, no es a través de nuestro amor que podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque nos vamos a frustrar, no vamos a lograr poder hacerlo. Es a través de ese amor ilimitado que Él puso en nuestros corazones. Por eso cuando nos paramos en la realidad de quiénes somos, podemos ser obedientes al mandato. De otra manera, no vamos a poder ser obedientes al mandato porque no tenemos con qué. Ahora, cuando vos te parás en la identidad de un hijo de Dios y permitís que Dios fluya a través tuyo, es el amor de Dios el que ama, el que abraza, el que perdona, el que da otra posibilidad. Por eso Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
Todos tenemos el amor de Dios para poder amar. Y es desde ahí donde Dios nos pide que amemos, no desde nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque es el fruto que se tiene que manifestar, como dice Gálatas 5:22, porque el fruto del Espíritu es, el primer fruto, la primera característica del fruto es El amor. amor. Amor, gozo, paz. Pero esto es fundamental que lo podamos tener bien, porque no es que, bueno, le voy a tener misericordia y lo voy a amar aunque no lo merezca. No, no le estás teniendo misericordia, estás obedeciendo a Dios. Bueno, voy a tener misericordia y voy a... No sos vos el bueno, claro, la buena. voy a darle otra posibilidad a mi esposa, a mi esposo, a mi amigo. No, vos no lo estás Es la haciendo. naturaleza Vos no lo de estás la haciendo relación. por él, vos lo estás haciendo por Dios. Vos lo estás haciendo por Dios porque estás cumpliendo el mandato real. Eso es fundamental que lo podamos comprender, porque si no pareciera como que estamos en la gracia y la gracia es bueno, todo. No. La gracia te posiciona en una expresión divina que es el amor expresado entre los hijos de Dios, pero el amor real, no una fachada, no algo que no podamos sustentar. Versículo 9. Dice, porque los mandamientos que dicen no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Te vuelve a afirmar este concepto que estamos hablando. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. La ley y todo lo que es la ley en general se cumple cuando nosotros logramos expresar el amor de Dios a través de nuestra vida y nuestros semejantes. Porque a través de ese amor vos no matás, no hurtás, no robás, no adulterás, no haces nada de lo demás. Es solamente un mandamiento que fluye desde mi vida y cumple todos los demás. Por eso el vivir nuestras vidas gobernadas por el amor, con esto del amar al otro, del poder, es entender de que no es ni más ni menos que el estar gobernados por Dios mismo. La esencia de Dios es el amor, ¿no? Y ese amor nada tiene que ver con mis intereses personales, con lo que yo quiera lograr o alcanzar cada vez que extiendo amor hacia otro. Sino es entender esto que el pastor recién nos decía, que está sostenido por Dios, y al estar sostenido por Dios, Él es el que me impulsa. Comprendiendo que Dios no es que viene y cambia mis actitudes, no, sino que Él, al darme su vida, su naturaleza, su expresión de amor, empieza a fluir. Entonces no es que viene y repara mis malas acciones, es que ahora el motor de donde se inician esas acciones, el motor que genera esos pensamientos, el motor que genera eso que voy a decir al otro, es gobernado por Dios. Y al ser gobernado por Dios, sale en amor, se evidencia en amor. Entonces empiezo a hablar de otra manera, a actuar de otra manera, con mi prójimo, conmigo mismo inclusive, ¿no? Porque a veces nos pasa esto, que por ahí sí estamos para los demás, pero no valoramos lo que nosotros somos, y somos la creación de Dios, somos sus hijos. Entonces el amor es para con todos, ¿no? Ya vimos en Romanos 5:5, la otra vez cuando estábamos iniciando Romanos, ¿no? Que cuando éramos incapaces de salvarnos nosotros mismos, en el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo por amor a nosotros, para ser rescatado, y ese amor es el que nos alcanzó a nosotros. Ese amor en el que cuando éramos incapaces, Dios nos brindó ese amor. ¿Cómo no vamos a brindar amor a otro? ¿Cómo no vamos a brindar amor a nuestros semejantes? Entonces, entender de que Dios, cuando empieza a hacer una transformación, cuando yo dejo que el gobierno de la vida de Cristo sea una realidad en mí, Dios empieza a expresar ese amor. Entonces uno dice, la verdad es que reaccioné de una manera que no me la pensé. Y tiene que ver con esto de que ya no soy yo el que reacciona. Ya no soy yo el que piensa. ¿Por qué? Porque ese amor que es Dios mismo empieza a gobernar todo lo que soy. Y ese tiene que ser, si vos decís, en esta segunda parte, ¿qué nos podemos llevar? Entender de que el gobierno de Dios en nosotros va a ser de que podamos amar, de que podamos respetar, que podamos valorar y que podamos hacer todo lo que hagamos cuando Él gobierna nuestra vida. Porque Dios es amor. Exactamente. Y la manera práctica, es decir, como una manera práctica para poder entender que estoy amando, bueno, lo enseña Lucas 6:31. Lucas 6:31, y ahora voy a leer otro versículo, dice: traten a los demás
tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Es decir, hacé al otro lo que te gusta te hagan. Tan sencillo como eso, pero implica todo. Dice, ¿qué mérito tienes? ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores hacen esto. Y Mateo 7:12. Es decir, el amar al que me ama, eso lo hace todo el mundo, con Dios o sin Dios. Exactamente. La diferencia del gobierno de Dios en mí es cuando amo al que Exactamente, me ama, por eso ¿no? qué bueno está cuando en las relaciones, digo, pero al final yo soy el que estoy poniendo. Buenísimo, estás cumpliendo la palabra. Este es el momento exacto para poder cumplir la palabra y lo que Dios te está diciendo. Que estás amando a alguien que no te está amando. Seguí amando, pero no ames esperando que te ame. Amá sabiendo que estás obedeciendo el mandato de Dios. Te cambia la cabeza, te posicionás desde otro lado y no vivís en frustración porque no esperás de la otra persona algo. Lo Claro, que estás porque- haciendo lo estás haciendo por Dios. Claro, bueno, Colosenses 3:23 nos habla de eso, que habla de que nosotros todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer como para Dios, porque de Él viene nuestra recompensa. Entendiendo que si yo voy a hacer algo, sea amarlo, sea respetarlo, ¿no? O ayudarlo, acompañarlo, entender de que no es para que el otro me agradezca, me diga qué genio, qué genia, qué buenísimo lo que haces, sino entender de que yo lo hago para el Señor. Y que quién me va a dar la recompensa, Él. Entonces, no esperando que el otro haga, sino entendiendo de que yo soy responsable de brindar a Cristo. ¿Cómo? Amando, valorando. Fíjense lo que dice Mateo 7:12. Este es tremendo, este versículo. Es para hacer un cuadro, Un versión cuadrito. NBI. Dice, así que, es como una conclusión, como está, así que en todo, no en algo, en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Esto encierra toda la ley y todos los profetas. Qué tremendo, ¿no? Como versículos que los vemos a la luz de este nuevo pacto, los vemos a la luz de este entendimiento en el que vivimos y nos da tanta claridad y nos da tanta paz y tanta fuerza de entender de que de nosotros tiene que fluir esta realidad desde la naturaleza que nos opera. Opera desde ahí y nosotros no vivimos forzando algo. No vivimos de que no me sale, no puedo, no. Claro, no es a través es a De través la fuerza humana. Lógico que no podés. Buenísimo que no podés. Así te rendís a que sea Dios. Porque cuando nace de nosotros nos cansamos, nos agobiamos, ya después nos fastidia. Pero cuando nace la naturaleza de Dios mismo, no sé cómo hace, pero Dios renueva todo. Qué Entonces eso debe ser siempre, Tremendo. ¿no? Nuestro objetivo. Versículo 11, ya terminamos. Dice, Casi, hagan casi. todo esto estando conscientes del tiempo que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos, ¿no? Es decir, cada día que pasa estamos más cerca de nuestra salvación. Esto nos tiene que llenar de gozo y nos tiene que mantener despiertos espiritualmente. Por eso despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despertémonos porque vivimos a veces como en una burbuja y no nos damos cuenta de esta realidad operante en la que vivimos hoy en día, ¿no? Por eso estén conscientes del tiempo que vivimos. Claro, es ¿no? como lo veo acá Un a llamado de Pablo atención. hablando con esta desesperación. Despiértate, despiértate. ¿Qué estás haciendo que no te das cuenta de esto? Poné toda tu conciencia en esto. Sigue el versículo 12, dice, la noche ya está muy avanzada y ya se acerca el día. ¿Quién es el día? Cristo. Cristo es la plena y literal manifestación del día, ¿no? Este nuevo día. La noche ya está muy avanzada, este tiempo cronológico, y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado esas obras de la oscuridad y pongámonos esta armadura de la luz, que la armadura de la luz es la identidad que tenemos, lo que somos. No portamos luz, somos luz del mundo. Vivamos decentemente
como a la luz del día, no en orgías, borracheras, inmoralidades sexuales, libertinaje, ni en desacuerdos y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Qué tremendo capítulo, cuánto hay para desarrollar, qué clara que está la palabra, ¿no? Creo que la palabra está muy clara de poder animarnos, alinearnos y poder poner todo nuestro enfoque en el lugar correcto para poder avanzar desde esta realidad, ¿no? Viviendo siempre en pos del querer de Dios y no en pos de satisfacer nuestros deseos de la carne, ¿no? Concluye como diciendo, fíjense dónde están poniendo su atención, sean conscientes qué es lo que están haciendo en sus vidas y ese tiene que ser nuestro motor, nuestro impulso cada día, ¿no? No en vivir tratando de ver lo que humanamente está sucediendo, sino ir en pos del crecimiento, de todos los días a crecer un poco más, todos los días rendirnos cada día más. Si esto yo ya lo entendí, pues yo ya lo tengo superado, bueno, vamos un poquito más. Y es como un crecimiento constante en el que vamos como hijos de Dios. Así es. Hasta acá entonces capítulo 13 de Romanos. Nos vemos la semana que viene con capítulo 14.